En esta ocasión tenemos al profesor Fabián Sanabria. El profesor Fabián es antropólogo, doctor en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha dedicado sus investigaciones y sus publicaciones desde hace más o menos 10 años en el campo de las creencias, desde la antropología y de la sociología, y actualmente dirige el grupo de estudios de las subjetividades y creencias contemporáneas, ESCO. También es decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. En esta ocasión el profesor nos va a presentar una ponencia titulada Creer sin Dios hoy. Entonces los dejo con el profesor. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este curso. He escrito un epígrafe para la charla de hoy, tomado de Gershom Scholem, que dice: al mar no puedo ir desnudo, pero debo entrar en el desvestido. Dijéramos que la perspectiva de abordar el problema de Dios hoy, y sobre todo de ese Dios con mayúsculas, o de esa D con mayúscula, lo que numerosas investigaciones, específicamente desde la antropología y la sociología contemporáneas, revelan, es que hay una suerte de cambio en el sentido común, de la manera de sentir y pensar a Dios. Algo así como si se pasara de un monoteísmo a lo que Max Weber llamaba un politeísmo de valores. Y en esa perspectiva de cambio de un monoteísmo hacia un politeísmo de valores, que es un poco lo que se registra en numerosos estudios antropológicos y sociológicos que abordan el problema de Dios, pues evidentemente surge una pregunta, la pregunta de Dios como objeto, no solamente como objeto para las sociedades o las culturas, sino como objeto de estudio. De hecho, Dios ha sido objeto para la teología, aunque no sé si la teología lo reconozca, pero por lo menos dijéramos que antropológica y sociológicamente Dios es un objeto de estudio. Pero sería un objeto de estudio como cualquier otro, como los zapatos o como la manera como las personas se relacionan con el medio ambiente, cómo se casan, cómo se divorcian, cómo tejen relaciones de parentesco, cómo hay intercambio de mujeres, cómo hay ciertas prohibiciones fundamentales en algunas sociedades, cómo se estudian las formas de gobierno, o cómo también se concibe el lenguaje, los mitos, los ritos, la ideología. De tal modo que abordar a Dios como objeto y no como sujeto teológico sería un poco quizá una perspectiva muy abarcante, específicamente en la tradición cristiana. La única disciplina que podía abordar el problema de Dios era la teología, pues implica como sacar al problema de ese dominio, si se quiere, monopolizado, y en alguna medida algo que tiene que ver con la problemática religiosa y que pues no necesariamente le gusta a los teólogos, y es que así como las religiones tienen historia, Dios también tiene historia. O dicho de otro modo, pensar a Dios como objeto más que como sujeto, desde la perspectiva más elemental de una antropología y sociología simple, recordando las reglas del método sociológico, donde Durkheim hablaba que había que tratar los hechos sociales como cosas. Como cosas, no quiere decir que sean cosas, sino como cosas, como objetos que escapan a la conciencia y a la voluntad de quienes se relacionan con ellas. Esa idea de objetivar, de tomar distancia, pues evidentemente una de las cosas que genera es que eso tiene historia.
Y si hablamos de las religiones desde el punto de vista histórico, pues también hablamos de Dios desde el punto de vista histórico. Las religiones nacen, crecen, se reproducen y mueren, así como algunos mitos engendran a otros mitos. Desde esta perspectiva, evidentemente Dios es una construcción sociocultural. Y si se quiere, hablaríamos de que los hombres y las mujeres de numerosas sociedades hemos soñado a Dios, no importa que Él nos haya soñado, o mejor aún, quizás soñar a Dios sea integrar la idea de que Él ya nos soñó dentro de los mitos y dentro de las narrativas que cada sociedad prescribe acerca de Dios. Si se quiere, podríamos argumentar también que ese Dios con mayúsculas nace, crece, se fortifica si se quiere, pero también tiende a decaer. Y la hipótesis de trabajo que quiero manejar desde una antropología y una sociología de las creencias aquí es que evidentemente esa idea de Dios con mayúscula, que evidentemente corresponde al monoteísmo y corresponde a la tradición de las religiones del libro, es decir, al islamismo, al judaísmo y al cristianismo, tiende a descomponerse y recomponerse de otro modo. Y esto es supremamente interesante porque evidentemente pues hace unos días creo que va a haber una cosa, la prensa lo ha manejado, aunque desafortunadamente a veces la manera como se maneja estos temas en la prensa es muy superficial. Ha habido un manualito de ateología que algunas personalidades de Colombia pues han tratado de salir del closet en el sentido de declararse ateos. Esto era más escandaloso cuando había Inquisición y cuando había secularización y todas estas cosas del siglo XIX. Hoy día es como decir que yo prefiero el tabaco que se fuma en una pipa que el cigarrillo. Y aquí estoy tratando a Dios como objeto, literalmente. Pero bueno, no deja de ser simpático que saquen un manual de ateología. O si se quiere, algunas personalidades de este país confiesen su ateísmo. Aunque yo me pregunto si en realidad al Dios que niegan es justamente a este con mayúsculas de la tradición de las religiones del libro, a este Dios monoteísta. Si uno lo ve desde una perspectiva un tanto esquemática, pues obviamente una de las cosas, y voy a irme al extremo para ustedes también, derecho, que engendra una cantidad de panteones y de dioses en plural, pues hablaríamos del politeísmo. El politeísmo griego y latino, evidentemente, y el politeísmo que uno puede rastrear en religiones que han desaparecido o que están agonizando. Esto es muy importante porque de la misma manera como el brahmanismo es una religión que agoniza hace más de 600 años, de pronto el cristianismo ya está agonizando también y obviamente va a quedar el cadáver del cristianismo, como lastre que se descompone, se recompone, etcétera, etcétera. Pero dijéramos que si uno sigue la hipótesis también de Max Weber o leída por Marcel Gauchet en Max Weber, el cristianismo podría entenderse como la religión de la salida de la religión. Pero esto sería un caso a considerar un poco más adelante. Después de esas construcciones politeístas de Egipto, de otras sociedades, pero específicamente de la tradición grecolatina, por supuesto, empiezan a confluir las tradiciones y hay una cantidad, si se quiere, de guerra de imágenes y de guerra de los dioses, hasta llegar un poco a esa construcción extraordinaria de la cual es hija Occidente, o mejor, de la cual Occidente es eso, es heredera y se constituye como tal, que es la construcción de un solo Dios, monoteísta. Construcción que tiene problemas, en el sentido de que no necesariamente ese Dios único permanece único. Y un problema particular es entender, por lo menos, es un problema lógico, que 3 y 1 sean lo mismo. El
famoso misterio de la Santísima Trinidad pues es muy problemático porque en lógica ese es un problema lógico. Pero eso no existe solamente para la tradición cristiana. El famoso misterio de la Santísima Trinidad no solamente comprende el problema, este problema lógico para el cristianismo, sino que existen muchísimas otras religiones, en muchísimas otras construcciones religiosas hay una contradicción fundamental que forma parte del mito de Dios. Del mismo modo que hay vírgenes madres, hay también la idea del elefante blanco que fecunda a la madre de Buda. Uno no se imagina un elefante haciendo el amor con una mujer, perdónenme, como también es muy difícil, a pesar del padre Astete, pensar en un rayo de luz que atraviesa un cristal sin mancharlo ni partirlo. Pues eso es una cosa muy complicada, como también es muy complicado en lógica, evidentemente, pensar que si estamos celebrando una misa y el sacerdote derrama después de la consagración lo que hay en el cáliz, tengan que traer un montón de acólitos y hacer una cantidad de ejercicios, y uno le dice al sacerdote, pero lo que se derramó es vino con agua, y dice, no, es sangre de Cristo. Pero si antes de la consagración se derrama lo mismo, no hay ningún problema y se limpia con una servilleta. Entonces son cosas que uno no entiende en términos lógicos, pero evidentemente el creyente participa no solamente de esa construcción mítica, sino de esa construcción ritual, y evidentemente para numerosos budistas fue el elefante blanco quien fecundó a la madre de Siddhartha Gautama Buda, como de la misma manera sería el Espíritu Santo quien fecunda a la Virgen, ¿no es cierto?, para generar esta idea de la encarnación. Pero a pesar de que la idea monoteísta sea problemática, porque de todas maneras en el catolicismo, por ejemplo, que es una versión del cristianismo, haya santos y vírgenes, y haya ángeles y arcángeles y querubines y serafines, etc. Hay mucha iconografía, iconología, pues evidentemente uno puede leer como antropólogo o sociólogo en la religiosidad popular o en la religiosidad informal casi que un politeísmo, casi que un paganismo en buena medida como subterfugio de esa idea del Dios único. Lo que sí es cierto es que es muy difícil hoy pensar en la imagen del Padre Eterno como un viejito chuchumeco detrás de unas nubes. Eso es muy difícil, aunque en alguna suerte de fe de carbonero pueda cuajar esa idea. Bueno, pero dijéramos hay una tensión, y esto es lo que me parece importante señalar, entre muchos dioses con minúscula y la idea constructivista de Occidente, sobre todo, específicamente la tradición judeocristiana, de un Dios único como el monoteísmo. La negación de estas dos, dijéramos, construcciones culturales e históricas, esto es muy importante señalar que son construcciones culturales e históricas de las sociedades. Nosotros no podemos vivir sin Dios en buena medida. Podríamos decir que antropológica y sociológicamente Dios existe, porque uno repertorea numerosos dioses. Así sea el monoteísmo o dentro del politeísmo hay una cantidad de panteones, una cantidad de deidades, luego pues sociológica y antropológicamente Dios existe. Hay una cosa que se llama Dios. La negación de esto, que es una posición ya mucho más individual si se quiere, es menos colectiva, pues sería el ateísmo, pero una afirmación fundamental de las dos cosas, quizá una fundición experimental de esa idea que los teólogos llaman la experiencia de Dios, podría reflejarse en lo que se denomina el panteísmo, es decir, Dios está en todo y Dios es todo. Finalmente, lo que uno vería, más que el manualito de la teología para que algunas personas afirmen su negación de ese Dios único o de los dioses o de la deidad, pues evidentemente es una afirmación más en totalidad, porque Dios estaría en todo. Y hay una posición en el centro, que sería una posición intermedia, yo quisiera que ustedes la tuvieran muy presente. Esa posición intermedia, que me parece un punto de partida sano para abordar el problema de Dios desde las ciencias sociales humanas, es un cierto agnosticismo. Habría que poner una pregunta ahí en el centro, ¿no? Un agnosticismo, y habría que tener una suerte de agnosticismo metodológico para abordar ese problema de Dios como objeto. No estamos seguros, yo no sé, no tengo la gnosis, no tengo el conocimiento, no tengo la revelación, soy un hombre de poca fe. Creo que sería mucho más interesante, como lo declaré para
a propósito del famoso manualito de teología, en vez de declararse ateo, pues hay que decirle a los que se sienten dueños de Dios: rece por mí que yo soy hombre de poca fe, monseñor. Eso sería como una posición política mucho más interesante que decir: no, yo niego a su Dios. No, es decir, no, no, yo soy un pobre diablo. Usted que sí tiene a Dios y que se relaciona con Él, pues rece por mí, a ver si algún día a mí se me da esa gracia. Digamos que políticamente es mucho más interesante el agnosticismo que el ateísmo. En otros momentos históricos el ateísmo fue más interesante, pero hoy día la posición agnóstica sería mucho más irónica, porque no es en alguna medida decirle a los administradores de lo sagrado, a los que se adueñaron de Dios y dijeron lo que Dios sentía, pensaba, y a nombre de Dios mataron y asesinaron y acribillaron, y hubo campos de concentración y pilas de hoguera que quemaron a los que no creían en ese Dios. Decirle: no, mire, usted que sí lo tiene, yo soy un pobrecito, usted ayúdeme. Y eso sería una posición, pues, políticamente más interesante, porque lo que hay de fondo es una cosa política. Es una posición política ante Dios. Es importante señalar que las religiones del libro han concebido a Dios fundamentalmente como finalidad, como sumo bien y como totalidad. Estas serían tres características innegables atribuidas a ese Dios único: finalidad, principio y fin, ¿no? Obviamente ahí está la idea del alfa y el omega. Estoy hablando de esa tradición. Sumum bonum, ¿no? Y totalidad. Pero hay un problema cuando uno mira de cerca esas características, y es: ¿qué es una totalidad que no contiene la insignificancia y el mal? Es un problema lógico que la teología llamada negativa se ha planteado. Es decir, si Dios, que es la totalidad, no está en el gusano que se arrastra, si Dios no está en el virus de la gripa puerca, de la gripa porcina, entonces la gripa porcina es superior a Dios. Ese es un problema lógico, ¿no? Si Dios no está en la gripa porcina es superior a Dios, luego la gripa porcina es Dios, en algo que no vemos, ¿no? Algunos usan tapaboca porque obviamente no se ve el virus. Entonces, si Dios no está en esa insignificancia, pues esa insignificancia es superior a Dios. El todo no comprende esa insignificancia. Y si solo Dios es el bien y no el mal es superior a Dios. Este es un problema viejísimo, que la teología también se ha planteado, ha habido algunas soluciones. Particularmente en la tradición judeocristiana, este problema fue muy importante en la construcción cultural del Antiguo Testamento. Recuerden ustedes, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios espantoso, era un Dios que se vengaba hasta la cuarta y quinta y sexta y séptima generación, era un Dios vengativo, era un Dios muy odioso. Entonces hay un problema fundamental que se plantea uno de los libros de ese Antiguo Testamento, que es un libro fascinante a mi modo de ver, tan fascinante como el Evangelio según San Juan, como el Evangelio de Juan, y es el libro de Job. El libro de Job se plantea eso, el problema del mal. Y entonces Job es un individuo extraordinario. Job es un mito, evidentemente. Estos son tradiciones culturales. Los que han estudiado Biblia se dan cuenta que Biblia es biblos, no fue que así le sopló como en las caricaturas de alguna forma religiosa, el león está en los mismos pastos con el cordero y todos comemos galletitas con vino. No, y no es la inspiración que yo me duermo, no, es una construcción de años, ¿no? Eso es muy importante saberlo en términos de arqueología bíblica, porque eso no es de la noche a la mañana que se escribió el Antiguo Testamento ni el Nuevo. Esto es algo fundamental. Y hago un paréntesis aquí angular que es muy importante, un poco para señalar cómo el cristianismo y cualquier tradición religiosa es una construcción sociocultural mítica. Si uno tiene en cuenta que los evangelios se escribieron 40, 50, 60 y 70 años, si se quiere, estoy exagerando, después de la muerte del maestro que crucificaron, pues es evidente que eso es narración oral y que eso es mito, y que lo que está escrito en el evangelio pues no fue lo que el personaje que dijo, sino es lo que la tradición cree que dijo, o lo que la tradición se inventó que dijo.
porque las cosas no son como uno las recuerda, sino como se las inventa, porque cuando uno se pone a recordar, inventa. Bueno, eso lo sabemos por simple, o sea, eso sería un elemento, punto de partida para hablar con un teólogo. O sea, lo que usted está ahí escrito, eso es una cosa que nos llegó mucho después. De la misma manera que los papiros que se tienen del Antiguo Testamento pues son muy nuevos. Eso no es de tan bien, no es tan lejos, ¿sí me entienden? Pues toca creer. Ese es uno de los problemas feroces para el teólogo y para quien hace arqueología bíblica. Bueno, pero cierro ese paréntesis para volver a esa idea extraordinaria del Antiguo Testamento. Como ese Dios era tan feo y tan espantoso que se vengaba hasta la cuarta y quinta generación, hay un personaje, que esta es parte de uno de los libros más hermosos que ha producido la historia de la literatura. Yo entiendo evidentemente desde una manera agnóstica la Biblia como literatura, tanto como Shakespeare o como Proust. Lo que pasa es que no tenemos la tradición después de leer La búsqueda del tiempo perdido o los sonetos de Shakespeare de decir palabra de Dios y repetir te alabamos Señor. Deberíamos, evidentemente, porque es tan palabra de Dios lo que dice Shakespeare como lo que dice el libro de Job, indudablemente. Si uno lo ve desde una óptica sin ánimo de ofender, más faltaba. Lo que pasa es que hay unas consagraciones eclesiales de ciertos textos, pero de la misma manera para la literatura hay una consagración extraordinaria de Shakespeare o de Proust o de García Márquez, indudablemente. Bueno, entonces uno podría perfectamente, viendo la construcción sociocultural del libro de Job, ver ese personaje que se atreve a increpar a ese Dios odioso y detestable que se venga hasta la cuarta y quinta generación y que le hace un montón de males al pobre Job porque se puso a apostar con el diablo. Imagínense ustedes, esa estructura del libro de Job es fascinante porque es exactamente la misma estructura del Fausto de Goethe, en donde efectivamente Dios apuesta con Mefistófeles y le entrega a Fausto para que le ocurran todos los males, a ver si no reniega de él. Es un poco lo que ocurre evidentemente con Job. En el caso de Dios, lo entrega al mal, a ver qué pasa y a ver si ese siervo fiel no reniega de Dios. Pero en medio de las maldades, de las maldades que le ocurren al pobre Job, maldades que la gripa porcina pues no es ni el 1% de lo que son esas maldades de Dios, esos castigos divinos, ¿no es cierto?, que están contenidos en ese libro mítico, fascinante, repito, estéticamente maravilloso, de Job. Hay un punto donde Job desafía a ese Dios, y lo desafía como bicho humano, y Dios no tiene otra que hacer alarde, sigan de cerca el texto y ustedes lo corroborarán, de su poderío. Entonces Dios, el Dios de ese libro, le dice a Job: ¿y usted qué me va a criticar a mí? ¿No? Yo creé el Leviatán, yo creé los monstruos marinos, yo soy usted es un pobre bicho, un pobre gusano. Hace alarde de toda esa rabieta, y entonces Job tiene una cosa genial en donde, si ustedes quieren, algo le ocurre a ese Dios del Antiguo Testamento. Job le dice: está bien, usted que todo lo sabe, enséñeme, y ahora pongo la mano sobre mi boca. Entonces Job, con ese gesto, pues evidentemente hay un silencio profundo, y la tradición judaica va a señalar cómo a partir de eso pues no le queda otro remedio a ese Dios del Antiguo Testamento que, para no ser tan vengativo ni tan malacaroso, casarse con la sabiduría. Entonces escribe el libro de la sabiduría, es contemporáneo del libro de Job, para que le aconseje a ese Dios y como que no le dé tanta rabia. Bien. Es muy interesante esto, y habría que hacer un análisis a profundidad de estas construcciones bíblicas, específicamente del Antiguo Testamento, porque eso señalaría cómo obviamente hay algo, y es una pregunta muy importante. Finalmente, la pregunta que le hace Job a ese Dios es la pregunta: ¿acaso usted no da cuenta del mal también? ¿Acaso usted también no es el mal? ¿Así el mal se lo deje a Lucifer? ¿Acaso Lucifer no está en usted? Esto es supremamente importante. Y esto, en el mundo contemporáneo, después de ese paréntesis, nos haría preguntar cómo no concebir, es decir, sentir y pensar lo divino
y ahí con minúsculas, como bueno y malo, masculino y femenino, blanco y negro, lo uno y lo otro al mismo tiempo? Esta es una pregunta, a mi modo de ver, no solamente teológica, sino antropológica fundamental y sociológica fundamental. Lo uno y lo otro. Hubo un papa que duró solo 33 días, era el patriarca de Venecia, su nombre era Albino Luciani, y él en una de esas audiencias de los miércoles dijo: Dios es Padre y Madre. Después no pudo llegar a la siguiente audiencia porque murió. Entonces, ¿cómo no concebir lo uno y lo otro? El graffiti más maravilloso, elemental, evidentemente esto es del puro sentido común que uno puede ver en un baño, es Dios es negra. Eso es un graffiti fantástico, porque no solo es mujer, sino negra. Eso sería toda la, dijéramos, toda la ironía a la discriminación de Dios como blanco, alto y azul, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, si uno tiene un mínimo de sentido común, Jesús, el personaje histórico, jamás pudo haber sido ese Jesús que nos venden de ojos claros y de piel blanca. Eso es absolutamente ridículo. Si me lo permiten, eso es pura publicidad. Debió haber sido contrahecho y feíto si uno sigue las profecías de Isaías. Casi que uno dudaría de que ese fuera Dios. Bueno, es un poco para ver cómo todo esto es una construcción cultural, ¿no? Es muy interesante. Entonces, ¿cómo no concebir a ese Dios como lo uno y lo otro? Es una pregunta importantísima. Y volvemos. Si Dios es todo, también debe comprender lo insignificante y las flores del mal. El mal también. Y obviamente ahí parafraseo, traigo a colación el título de la gran obra poética de Baudelaire. Claro, el mal también, y lo insignificante. Y esto es importante como postulados o como proposiciones, porque entonces a lo que asistimos es más que a la trascendencia de Dios, un Dios por allá, lejos. Habría que hablar de la inmanencia de Dios, y numerosos filósofos hablaron obviamente de la muerte de Dios, de la falibilidad de Dios. También que falla, que se equivoca, tendría que estar contenido dentro del que todos lo saben. Una cosa muy complicada, pero sí, es contradictoria, pero tendría que estar ahí. Y si uno mira con cuidado y sigue las narraciones del Antiguo Testamento, pues evidentemente Dios se arrepiente sin arrepentirse, obviamente, es Dios. Eso lo ruborizaría demasiado. Entonces, cambia de opinión, ¿no? Y aquí entramos a una problemática nietzscheana muy importante, que es la problemática de lo humano demasiado humano. Es decir, todas estas cosas se piensan desde lo humano. Yo no sé cómo pensará mi gato a Dios, o cómo lo sentirá. Claro, ya dije pensar, entonces alguno objetará, pero es que acaso tu gato piensa. Yo no sé, de pronto, y de pronto se burla de mí en su pensamiento felino, pero por lo menos sí en su sentimiento debe tener una relación mucho más directa con Dios que la que yo tengo. Desafortunadamente soy hombre de poca fe, pero mi gato puede tener una relación con la divinidad mucho más envidiable que la que yo tengo con la divinidad. Estas consideraciones son importantes porque obviamente el título provocador de la conferencia y el título que de lo que quiero hablarles, repito, desde una antropología y sociología de las creencias, pues es un poco esa noción que acuñó en 1905 Georg Simmel, uno de los padres fundadores de la sociología. Él habló de la noción de irreligión, es decir, de creer sin Dios. Irreligión, y es una noción fascinante, porque la idea de irreligión es que yo sí creo, pero sin ese Dios, obviamente con mayúsculas. La noción de irreligión. Y esa noción de irreligión simmeliana, muy moderna, paradójicamente vuelve en el mundo contemporáneo. Y entonces, pues haciendo una encuesta muy sencilla, después de Semana Santa, yo le preguntaba a mis estudiantes cuántos de ustedes se desvelan por la resurrección. Y nada, ya no. O si se va a ir a los profundos infiernos, o si va a ir al purgatorio o al paraíso. No, ya eso no nos atorna. O si los diablos nos van a chuzar con tenedores, o si es un estado del alma, como decía el Papa Wojtyla. No, ya eso no es el desvelo.
Es tenaz, pero eso es muy interesante como cambio significativamente en las nuevas generaciones. Ya eso no atormenta, ¿no? Y si usted se desvela porque si resucitó o no. Claro, alguno dirá, ¿qué ateísmo tan asquiento el de ese profesor? Con justa razón, y más faltaba. Si es creyente, pues antes se está tolerando demasiado. ¿De acuerdo? Pero es importante por lo menos considerarlo, un poquitico, para ver cómo se enfrenta el problema de creer sin Dios hoy, sabiendo que eso no excluye una experiencia de lo sagrado, una experiencia religiosa en sentido etimológico, religarse, volverse a unir con el misterio, una experiencia espiritual. Esto no lo excluye. Lo que pasa es que se sale de la idea del Dios único, monoteísta, que a nosotros nos enseñaron en la escuela, y la mamá y la abuela, y nos enseñaron con temor y temblor. Pero lo que se ha repertoriado, por lo menos en nuevas generaciones, en muchísimos grupos, es que ahora asistimos, grosso modo, a un creer sin ese Dios único. No, hay diosesitos, y uno de esos puede ser Jesús. Esto es importante porque desde esa posición agnóstica que les hablé al principio, en la mitad, uno mira para dónde coge. Si se reafirma en el monoteísmo, si va para el politeísmo, si se vuelve ateo y niega todo lo anterior, o si encuentra un panteísmo, es decir, que Dios está en todo, hasta en la mancha de la hamburguesa que me manchó el chaleco. Usted verá. Ahora, lo interesante es que reconocer a Dios, aún en la mancha de la hamburguesa, de la salsa que me manchó el chaleco, puede ser medio místico. Místicos de otros momentos históricos reconocieron a Dios ahí. Principios de incertidumbre. Esa es una posición agnóstica para este problema. Por una razón muy sencilla, y aquí quiero retomar un viejo texto que me ilustra mucho para pensar estos problemas, que es el libro del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos de don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno dice, grosso modo, que en el hombre y la mujer de carne y hueso existen dos cosas que se oponen. De un lado la razón y de otro lado el sentimiento. Y esto tiene que ver obviamente con concebir, es decir, sentir y pensar a Dios, o al problema de Dios, o mejor, al misterio de Dios. La razón, dice don Miguel de Unamuno, nos produce verdad. La razón nos produce verdad lógica, verdad concreta, verdad que se puede palpar, que se puede corroborar, que se puede comprobar, que se puede constatar. Y el sentimiento, dice don Miguel de Unamuno, nos consuela, nos produce consuelo. Pero de la misma manera que cuando la razón dice sí y el corazón dice no, cuando el consuelo nos enfervora, la razón nos deprime y nos hace sospechar. Y vivimos en una contradicción extraordinaria. Esa contradicción no solamente la vivió don Miguel de Unamuno, sino numerosos teólogos y filósofos y gente que ha pensado estas cosas. Cantidad de filósofos, teólogos y pensadores trataron de reconciliar estas dos fuerzas, la razón y el sentimiento, la verdad y el consuelo. Y el sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, dice don Miguel de Unamuno, es que la razón no alcanza a hacer de su verdad consuelo. Y el sentimiento no alcanza a hacer de su consuelo verdad. Esa es la tragedia. Hay un desajuste fundamental. Repito, la razón que nos produce verdad
no alcanza a hacer de su verdad consuelo, y el sentimiento que nos consuela no alcanza a hacer de su consuelo verdad. Ese es el sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, y lo experimentamos siempre. La razón dice sí y el corazón dice no, y viceversa. Entonces, cuando uno experimenta esa cosa espantosa, esa contradicción maravillosa de que la razón no alcanza a hacer de la verdad consuelo y el sentimiento no alcanza a hacer del consuelo verdad, si uno se vuelve muy racional, llega al colmo de la razón que se llama escepticismo. Y si uno es muy sentimental, llega al colmo del consuelo que se llama desesperación. Y seguimos viviendo la contradicción feroz y fascinante. Ojo, que uno lo uno y lo feroz es fascinante. Así como uno podría hablar de una belleza monstruosa, espantosa. Cuando uno se encuentra con alguien bello, eso es monstruoso. Eso es el infierno, ¿no? Entonces, la razón no alcanza a ser de la verdad consuelo y el sentimiento no alcanza a ser del consuelo verdad. Se llega al colmo de la razón si uno es muy racional, que se llama escepticismo, y al colmo del sentimiento si uno es muy sentimental, que se llama desesperación. Pero paradójicamente, de esos dos colmos del colmo de la vida, dice don Miguel de Unamuno, se llega a una fuente de verdad y de consuelo, la suprema incertidumbre. Y la suprema incertidumbre es, ¿y qué tal que sí? O, ¿y qué tal que no? La suprema incertidumbre es la fascinación de la fascinación. Es fascinante. La incertidumbre es regia. Volvemos al agnosticismo, mis amigas y amigos. No sabemos, no estamos seguros. Por eso es que digo que en vez de manualito de ateología es de agnosticismo. Es decir, monseñor, rece por mí. Cuando un monseñor viene moralista conmigo y me dice las verdades de moral y cómo hay que comportarse, todas esas cosas que acostumbran, yo le digo, monseñor, rece por mí. Yo tengo tan poquita fe. ¿Y usted que es tan bueno? La suprema incertidumbre. Y mis amigas y amigos, pues esa agnóstico, una vez más, esa suprema incertidumbre es, bueno, ¿yo para dónde cojo? Porque es indudable que vivimos diciendo Dios a toda hora. Y lo decimos de manera profana y de manera sagrada, o de manera pública, o de manera privada, o de manera buena, o de manera mala. Por ejemplo, y perdónenme que ponga estos dos ejemplos, pero son del lenguaje corriente, y pues se supone que este es un ámbito académico y hay que poner ejemplos del sentido común. Decimos Dios cuando está temblando. Pongan que tiembla ahora y no, Dios mío. Acudimos a ese sentido común, no, hasta yo, pues, claro. Ahorita cuando no funcionaba la memoria decía Dios. Pobre Dios, ¿qué tiene que ver Dios con la memoria? Pues, en el fondo sí, porque si Dios es todo, tiene que ver con la bendita memoria que se me dañó. Pues claro. Pero también, perdónenme que sea tan franco, decimos Dios cuando estamos tirando y revolcándonos con alguien. Decimos Dios. O no, perdónenme. Claro, también decimos Dios. ¿Y qué tiene que ver Dios con tanto placer? Pues sí es todo también. God. ¿No? La suprema incertidumbre. La preguntita nos tiene que rondar. Y ahí está. Por eso es que, perdónenme por mi posición personal, no, yo no soy ateo, ¿no? Yo soy agnóstico y tiendo a ser panteísta. Sería como, si alguien me quiere clasificar, le doy una vez la clasificación. No, yo soy agnóstico, monseñor, recé por mí, su eminencia, recé por mí, sé que es tan bueno, pero trato de reconocer a Dios en este cero. Y también mato a Dios cuando mato a una pulga.
Tengamos el signo de pregunta muy presente, que siempre estará, siempre andará por ahí. Y veamos algo que me parece metodológicamente muy importante para hablar de lo que yo he llamado una antropología de las creencias. De las creencias que pueden o no contener la idea del Dios único. Pero me gustaría mucho más referirme a las creencias que no necesariamente contienen la idea del Dios único. Dijéramos que hay cuando uno estudia creencias, hay dos posiciones que se pueden asumir. O mejor, uno está sometido a dos tentaciones que hay que superar. Una tentación, y estoy hablando como antropólogo o sociólogo, no como teólogo, no soy teólogo. Una tentación es la que yo he dado de llamar tentación eclesiástica. La tentación eclesiástica conduce a un riesgo conformista. Ya voy a explicarlas mejor. Y la otra tentación es la tentación apocalíptica, que conduce a un riesgo revanchista, cuando uno estudia creencias desde la antropología y la sociología. ¿En qué consiste la tentación eclesiástica? La tentación eclesiástica no es de la iglesia, aunque tiene que ver, es la misma raíz. Es la idea del libro del Eclesiastés. No hay nada nuevo bajo el sol. Pues sí, no, siempre habrá los que dicen y los que niegan, los pecaminosos y los puritanos. La vida es así, vanidad de vanidades y atrapar vientos. Y la tentación apocalíptica pues tiene que ver con el libro del Apocalipsis. Dios mío, ya es el fin del mundo, esto se va a acabar, la gripa por sí, quién sabe qué maldad hizo México, que no solamente hay terremotos y tiemblas, sino que Dios les mandó la gripa porcina. Es la tentación apocalíptica. El problema de la tentación eclesiástica es que uno se vuelve demasiado conformista con las estructuras organizadoras de lo sagrado y ahí más o menos pues participa de eso. Bueno, sí, se conforma con la idea o la imagen que le proyectaron de Dios y ya, y no se pone a punto. Pero el problema es que termina reivindicando, termina volviéndose apologético del lugar donde se incuba institucionalmente esa creencia, es decir, se vuelve el acérrimo defensor de la iglesia o de la secta o del partido político. Esto también se puede aplicar a lo político, no solamente a lo religioso, obvio. Y la tentación apocalíptica pues es catastrofista, es una tentación muy próxima a los grupos que llamamos sectas en sentido sociológico. Ya viene el fin del mundo, eso se acabó, la Virgen prohíbe que entremos a internet. Bueno, qué fe. Unas cosas fascinantes que uno oye y que no dejan de ser folclóricas, por Dios. Pues, somos pordioseros. Todo el tiempo, somos unos pordioseros. ¿Bien? Dos tentaciones que cuando uno estudia creencias, repito, que comprendan al Dios único o no, hay que tratar de superar, porque hay que tratar yo le digo a mis estudiantes que hay que tratar de superar una sociología y una antropología de taxi y de colectivo. La tentación eclesiástica que es conformista es como una conversación de café de flor, que si la trasladamos al terreno político es sí, siempre hay dominantes y dominados, ricos y pobres, buenos y malos, ¿qué le vamos a hacer? Hubo más muertos en la guerra de los 1000 días. Es como contemplar el ser desde las alturas. Sí, así es la vida, mijito, ¿qué vamos a hacer? Y la tentación apocalíptica es ya llegaron los gringos a invadir. Esa es sociología de café y comercio, que es muy típica de la universidad pública. La universidad pública, el CIA, el Sistema de Información Académico, eso se lo idearon los gringos para privatizar la universidad. Entonces son unas maravillas que a veces salen y uno dice, oiga, ¿qué creatividad tienen los estudiantes? A todo le ven ya la privatización y la dominación, unas maravillas. Folclórico, es que es folclórico. Ven los 4 jinetes del apocalipsis por todas partes. Se vendió, el rector es un vendido, eso lo maneja Uribe.
Unas cosas, y el decano ni hablar, porque lo maneja el rector, que a su vez lo maneja Uribe. Unas cosas así. Es un chiste. Y la otra es decir, no, mira, eso ahí, todo es muy conformista. Hay que superar esas dos tentaciones para poder estudiar las creencias, porque si no, o uno reivindica la institución y se vuelve una suerte de José Obdulio Gaviria. Recuerden que en este país estamos no obnubilados, sino obnubilados. ¿No es cierto? O si no, se vuelve una suerte de Alfredo Molano. Perdone, hablo de los dos columnistas, para que vean que no le doy al uno y al otro, porque es que sí, yo sé que el agua, que los indígenas, que la masacre, sí, tiene todo, sí, pero a veces hay una intencionalidad que no necesariamente funciona así. Eso habría que discutir. Yo simplemente lo pongo como dos columnistas de dos periódicos. Entonces hay que superar esas dos tentaciones para tener una posición un poquitico más tranquila respecto a abordar las creencias. Eso como una pista metodológica. Porque si no, repito, uno se vuelve catastrofista, apocalíptico o simplemente sectario, apologético de las apariciones de la Virgen o los caballeros de yo no sé qué cosa, o el que vio así que cuándo, y es de un fanatismo el eclesiástico. Se vuelve fanático y el apocalíptico también, sectario de otro modo. No, hay que tener una actitud, y entonces cuando alguien le llega con un mensaje apocalíptico, me dice, ¿cómo es la vaina? ¿Cuándo es que se acaba el mundo? Tomémonos entonces una copita de coñac, porque como se acaba mañana, o vamos a hacer el amor, porque entonces no lo hacemos. De una, o sea, uno con un chiste desbarata esas posiciones tan extremistas, porque bueno, la vida es mucho más que eso. Y finalmente, pues, es en el fondo poco creativo concebir el universo, que es tan indefinido, por no decir infinito, como algo que se va a acabar mañana. Eso, pues, la energía, no, como la materia, no se acaba, sino que se transforma. Nos transformamos, nos integramos al todo, nos volvemos polvo de estrella o caca, que es lo mismo. Fantástico. Es muy egoísta creer que entonces le tienen que devolver el estuche y tengo que ser yo. Bueno, pues sí, allá quienes crean eso, perfecto. San Pablo se inventó una cosa fascinante que llama la apocatástasis. Es un invento genial de San Pablo. Para la época fue regio, porque eso vendió mucho el cristianismo vendía. Y es que no solamente resucitamos, sino que resucitamos con este cuerpo glorificado y perfecto. Entonces mire usted en su mayor vigor, así lo van a devolver en la apocatástasis. Genial. Ahí San Pablo se inventó algo fantástico. Pero bueno, ¿quién cree en esa apocatástasis? Entonces, lo anterior era metodológico. Esto viene un poquitico teórico, en el sentido que hoy día asistimos a lo que un gran historiador de las creencias jesuita, Michel de Certeau, llamaba la desregulación del poder y la circulación del credo. ¿En qué consiste eso? Básicamente asistimos a procesos de descomposición y recomposición de las instituciones sociales, específicamente de las instituciones eclesiásticas. Las iglesias se descomponen y se recomponen. Es lo que el cardenal Pupar llama la increencia. Claro, tienen que mirar a ver cómo hacen, porque si no se le va la clientela para las sectas protestantes. Se va la clientela, entonces toca mirar a ver, bueno, ¿qué hacemos? Porque esto es complicado. Descomposición y recomposición de las instituciones sociales. Pero al mismo tiempo asistimos a procesos de racionalización, a que todo se mida, a que todo se objetiva casi que económicamente. Y otra característica, que esto viene desde mucho tiempo atrás, estas son tres grandes trazos que han aglutinado a los teóricos de la modernidad. Otra característica de la modernidad, no solo religiosa y política, sino, si se quiere, de la modernidad de las creencias, es la emergencia del sujeto social relativamente autónomo. Es decir, que yo soy autor de mis normas y de mis leyes y me guío por lo que mi conciencia me dicta. El cardenal prohíbe el condón y yo lo uso. Y entonces le responde de una manera atrevida el jovencito: Monseñor, puede que usted no lo use, pero yo sí. Así de simple. Que usted no, yo no sé si lo necesite o no, pero no lo usa, pero no le prohíba a los demás que lo usen, por Dios.
Una cosa que se me hace fascinante y aterradora al mismo tiempo es que, y eso fue terriblemente criticado, hubo una nota de protesta de las Naciones Unidas: ¿cómo es posible que el Papa en visita oficial a África diga que el condón no detiene al SIDA? Oiga, ¡qué barbaridad! Es bárbaro, es aterrador. Imagínense la responsabilidad social, aterrador. Es una cosa, yo no sé en qué mente cabe. Habría que decirle a su santidad, pues que usted no lo use, deje que los africanitos lo usen. Así de simple, y hay que ser irónico ahí, porque ahí la cosa es política. Hágame el favor, puede que las niñas del Opus Dei no aborten, pero hay mujeres que tienen derecho a hacerlo, en un Estado social de derecho. Y usted no tiene por qué imponerle eso a un país. ¿Sí? Entonces me acuerdo de la protesta en Madrid, están induciendo al crimen y al asesinato. No se está induciendo a nada, simplemente quienes decidan, habrá clínicas que las atienden del Estado y listo. Entonces hay una serie de discusiones éticas formidables, pero todos metemos a Dios, evidentemente. Estas tres características son características de la modernidad. Pues bien, mis amigas y amigos, en la sobremodernidad o en el mundo contemporáneo esto se recalienta. Ahí les puse un horno en la mitad. El recalentamiento de este proceso de recomposición y descomposición de las instituciones es exceso y defecto de tiempo. Vivimos aceleradísimos, estamos a unas velocidades alarmantes. Perfectamente podemos almorzar en París y desayunar tomando un avión el mismo día. Casi que vemos el don de la ubicuidad de nuestro presidente, que hace una visita de España, en Cádiz le dan una distinción, luego va a ver a su santidad con su señora esposa, le obsequia unas mancornas de oro blanco, después va a ver a Silvio Berlusconi, quien entre otras cosas va a exigir que su esposa le pida perdón públicamente, y después regresa al Consejo Comunal. El don de la ubicuidad. Así como la Virgen, que aparece simultáneamente, el presidente también. Y vemos al Papa dando su bendición Orbi et Orbi, y al mismo tiempo la última catástrofe mundial, etcétera, etcétera. Exceso y defecto, y no tenemos tiempo. El recalentamiento de la racionalización, racio, es vivir, consiste en que no hay cama para tanta gente. Pero se supone que el mundo se abre, que las fronteras se invisibilizan, se supone que ahora hay comunidad europea y que así como los europeos dicen, los franceses dicen mi país ya no es Francia sino Europa, es un decir solamente, evidentemente. Nosotros deberíamos decir mi país ya no es Colombia sino Latinoamérica, cosa que está muy lejos de decir. Sí, porque somos indeseables en más de 102 países, los colombianos. Los espacios no alcanzan, cada vez vamos a tener un mundo donde los sistemas habitacionales serán cajas de fósforos, que si uno trata de ducharse corre el riesgo de romperse la frente duchándose. No hay cama para tanta gente. Pero se supone que el mundo se abre y se abre cerrándose. Aquí estaría la gran problemática de las inmigraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y respecto a la emergencia del sujeto, pues tenemos un exceso y defecto de egos. El mundo es narcisista y somos narcisistas. Todos nos asomamos al espejo de Narciso, que es la televisión e internet. Y ahí hay mucho de creencias y de creer. Yo no sé si ya son los jesuitas que están absolviendo por internet. Tendrán que inventarse un sistema para que la gente se confiese por internet. Bueno, futuro, claro, que no se les va la clientela. Entonces uno manda un código absuelto, Deus absolvo, pues claro, ya el mueble, el confesionario, ya está mandado a recoger. Entonces tendrán los jesuitas, me imagino, o los más de avanzada, no sé cuáles sean, tendrán que inventarse la confesión por internet, ya está la misa por televisión. Y entonces inventan la cosa teórica de decir, no vale como presencial, pero si está enfermo, sí. ¿No? Ya se inventará una categoría como la comunión de espíritu. Entonces uno cierra los ojos y recibe la hostia espiritualmente porque no se puede desplazar. Me imagino.
Pues indudablemente el Papa compite con Madonna grabando el rosario en canto gregoriano. Igual se vende el CD de su santidad como se vende el disco de Madonna. ¿O no? ¿O ustedes creen que en las jornadas mundiales de la juventud no se venden rosarios, medallitas y eso no produce millones de euros al Vaticano? Y obviamente el Papa prohíbe el consumo y el consumismo, pero nada tiene que decir del consumo y del consumismo de rosarios, medallitas y estampitas que producen millones de euros al Vaticano. ¿Cómo voy a hablar de eso? ¿No es que eso es sagrado? Bien, esto teóricamente, lo anterior era metodológico, esquivar esas dos tentaciones y un modelo muy ideal típico de qué está pasando con las creencias de aquello que llamó Michel de Certeau desregulación del poder y circulación del creer. Es muy importante, porque es que el poder ya no está verticalizado, no está horizontalizado. Y el creer es como una canastica de mercado que hacemos en Pomona o en Capá. Y mezclamos creencias, mis amigas y amigos, mezclamos apariciones de la Virgen con varitas de sándalo y no echamos en el mismo canasto Guns N' Roses. Pero algunos sí echan Guns N' Roses con, no sé, la parte del diablo, el libro de Maffesoli, ya está en su mercado. Ese es el creer hoy. Nos agarramos de lo que mejor podemos. Entonces, ¿quién dijo, perdónenme, que entonces ya uno se agarra de lo que dice la institución eclesiástica? Por Dios. No. Y todavía se creen dueños de la verdad. Yo no entiendo qué problema mental tienen. No, perdónenme, es que ya hay un problema serio neuronal. Que hay administradores de lo sagrado que creen que tienen la verdad. En pleno siglo XXI, por Dios. No, es un chiste. Y pontifican sobre lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo, y lo verdadero. Y todas son iglesias verdaderas y las demás son falsas. Aquí les cuento una anécdota. A mí me gusta fumar tabaco en pipa. Entonces un día yo estaba en un parque y quería fumarme en pipa. Pues saqué mi tabaco, no lo voy a hacer aquí, evidentemente, no, estaba fumando. Y me abordaron dos testigas de Jehová, no testigos, testigas. Entonces, entonces empezaron a mostrarme la revista Atalaya y toda la cosa y a decirme que eso que estaba haciendo era pecado. Y yo seguía fumando, oye, yo las con calma, tratando de ser un buen peligrés, un ser humano que no subía la voz, en fin. Entonces pensaba para mis adentros, ¿cómo me desembarazo de estas testigas? Que Dios me ha enviado. Y fumaba. Dios me las envió. ¿Qué hago? Fumaba. Hasta que encontré una fórmula. Y les dije, hermanas, que me trataban de hermanos, hermanas, si ustedes me juran que su religión es falsa, yo me convierto ya. Y que la verdadera es la de los católicos. Si ustedes me juran eso, me voy, dejo el tabaco, dejo mi promiscuidad, dejo el pecado, dejo todo y la sigo. Y ellas se fueron muy tristes porque tenían la verdad. Entonces seguí fumando tranquilo. Uno de los problemas en religión es que todo el mundo es dueño de la verdad. Y este problema es importante porque tiene que ver con lo que una investigadora de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París llama las validaciones del creer hoy, Danielle Aurier-Lejeune. Ella señala cómo durante mucho tiempo primó la validación institucional del creer. Es decir, uno acudía a una iglesia para que le validaran su creencia religiosa. Pero muestra cómo hay una desregulación también en esa validación del creer institucional y ahora puede haber una validación comunitaria o puede haber una validación intersubjetiva o puede haber una validación estricto sensu individual. O más aún, uno puede desplazarse entre todos esos tipos de validaciones del creer.
Si se muere mi papá, yo mando a celebrar una misa con obispo y con 3 curas. Acudo a la institución. Y entonces voy donde mis amigos del CINEP y los curas ateos y les digo, ustedes tienen que celebrar y celebren bien. Y yo escojo las lecturas. Imagínense la arrogancia, falta de humildad, Dios mío. Y casi que corrijo al cura y me da un piedronón cuando está diciendo, acuérdate, padre, de tu hermano, y le cambia el nombre al difunto. Soy que le pego. Porque es que hay unos que leen mal, los padrecitos. Entonces, en vez de decir, tu hija Tulia, dice Julia. Entonces, eso es como si en vez de sacarle el apéndice, le saca el hígado. Hay que mandar a la cárcel a un cura por celebrar mal.